las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáenz. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hoy día vamos a hacer el capítulo número 33 de la serie Asediados por el Pecado y vamos a hacer el último capítulo de la serie. Tiene por nombre Con apariencia de piedad. En la serie Asediados por el Pecado hemos caminado durante 33 capítulos ya con sobre el pecado y los tiempos peligrosos en los que estamos viviendo, en los últimos tiempos, cómo estamos siendo asediados por el pecado, cómo los cristianos estamos rodeados por otras personas que se dicen ser religiosas igual que nosotros, pero que viven una vida llena de pecado y se muestran en la iglesia como que fueran de nosotros mismos, pero no son. Hemos revisado los últimos capítulos, sobre todo 2 Timoteo 3, del 1 al 5, donde se describe el carácter de los hombres en los postreros días. Hoy día vamos a ver la parte final de estos versículos aquí en 2 Timoteo 3, 5. El carácter de los hombres en los postreros días son tiempos peligrosos, pues sobre todo, como dice el título de hoy, las personas tienen apariencia de piedad y eso lleva a la confusión, al engaño. Dice la palabra de Dios ahí en 2 Timoteo 3 del 1 al 5, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y aquí viene lo interesante también, que hoy día vamos a revisar, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y Pablo aconseja a estos, evita. Ahora, ¿de dónde sale esa palabra apariencia de piedad? Esa frase apariencia de piedad que nosotros hemos leído de la Reina Valera 1960. Del griego moosis, moosis significa apariencia de, también significa forma de. Se refiere esto a una apariencia externa, lo que nosotros vemos externamente. Eso es la moosis, como dice el griego. Teniendo apariencia de piedad, como dice acá en 2 Timoteo 3:5. También ahí en Romanos 2:20, cuando se describe ciertas formas que son externas, habla de instructor de lo indocto, maestro de niños, que tienen en la ley la forma de la ciencia y de la verdad, la apariencia de la ciencia y de la verdad. También aparece esta misma palabra, moosis, o morfosis, que habla sobre esto de una apariencia externa, una forma externa que nosotros vemos, pero que internamente no es así. Y esta palabra piedad que aparece aquí traducida en la Reina Valera 1960 viene del griego eusebeia. Eusebeia. Eusebeia está traducido como piedad y viene de la raíz eu, que significa bien, y de la otra raíz sebomai, que significa ser devoto. Es decir, combinando eu con sebomai, nos aparece eusebeia, y en el fondo esto significa ser devoto del bien. Eso es piedad. La piedad, entonces, según la traducción desde el griego, significa ser devoto del bien y denota aquella piedad que se caracteriza por una actitud pro Dios, en favor de Dios y de todo lo que se llame Dios y de todo lo divino.
de lo que agrada a Dios. La doctrina que es conforme a la piedad, que habla 1 Timoteo 6:3, significa esa sana doctrina, aquella que es coherente con la piedad o que produce piedad. Hoy día también vamos a aprender lo que significa la piedad o el misterio de la piedad, para entender de qué estamos hablando. Cuando se habla de alguien que tiene forma de o apariencia de piedad, en el fondo, ¿qué es lo que está tratando de hacer, pero en el fondo no lo está haciendo? Otras traducciones de 2 Timoteo 3:5 dice la versión de la TLA, la traducción lenguaje actual, o también la Biblia lenguaje sencillo, con respecto a esta misma frasecita que aparece ahí en 2 Timoteo 3:5, con respecto a que tendrán apariencia de piedad. La BLS, la Biblia lenguaje sencillo, y la TLA la traducen, dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. La Biblia, la traducción Dios habla hoy, traduce esta palabrita que tendrán apariencia de piedad. Dice, aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos, con sus obras, negarán el verdadero poder de la religión. Interesante cómo hay diferentes traducciones. Importante que usted de repente pueda revisar las diferentes traducciones. De repente la gente cree que la Reina Valera 1960 es la que tiene la verdad y las otras son cuestiones chantas. Es totalmente errado eso, porque la Reina Valera 1960 solamente es una traducción de las Escrituras, de un lenguaje súper difícil que el griego, y otro lenguaje que es muy difícil también que el hebreo y el arameo, que son los lenguajes originales de la Biblia. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces traducir del hebreo, del arameo y del griego a nuestro lenguaje no es tan fácil. Una versión no puede tener todas las acepciones de lo que significan las palabras. Por eso es importante revisar, que usted revise varias versiones para así aclarar mejor lo que trata de decir tal versículo. La NBI, por ejemplo, en que tendrán apariencia de piedad, lo traduce aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Su conducta desmentirá el poder de la piedad. Ahora, la otra versión, la palabra de Dios para todos, también traduce estos versículos de que tendrán apariencia de piedad, esta moosis, que significa apariencia de, y esta eusebeia, que significa piedad, la traduce como parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. Y ahí nos va quedando mucho más claro, ¿no es cierto?, lo que significa eso. Entonces, hermanos, estamos llegando a un punto que el punto final de todos estos capítulos. Es importante que tengas claro que las apariencias engañan. No todo lo que brilla, hermano, es oro. No todo lo que brilla en una iglesia es oro. No todo lo que a ti te parece que es espiritual, realmente es espiritual. No porque alguien profetiza, es una profecía verdadera. No porque alguien danza, realmente está danzando en el Señor. No porque alguien enseña de una forma, significa que realmente él es la verdad. Eso hay que escudriñar las Escrituras. No porque tú ves a alguien que aparentemente es muy espiritual, realmente esa persona es muy espiritual. Es importante que Dios te llene a ti primero, para que tú entiendas ciertas verdades y para que también Dios te dé la sabiduría necesaria para darte cuenta a través del discernimiento qué es lo que es oro y lo que no es oro. Jesucristo no era tampoco un pobre carpintero o un hijo de un carpintero de allá de Galilea que había aparecido de la nada. Era el mismo Dios hecho hombre. Fíjate cómo la apariencia de Cristo engañó a muchos pensando ellos que no estaban frente al Hijo de Dios, sino que estaban sencillamente frente a un hijo del carpintero. Y así nuestro mismo Dios vino a este mundo de una manera tan sencilla, tan simple, y la gente lo confundió. Y pensaban tal vez que el Mesías se iba a sentar en un trono gigante ahí de oro, que iba a venir con poder militar, etcétera, haciendo milagros de ese tipo para volver al
a la nación de Israel a sus orígenes. Pero no fue así. Y hoy día vemos en el otro extremo gente que aparenta ser muy buena, pero sus apariencias engañan. El que se viste como rico no necesariamente es rico espiritualmente. El que se viste como pobre no necesariamente es pobre espiritualmente. Hay veces que algunos se visten muy pobres y la gente cree que esos son los más espirituales, pero a veces los que se visten muy pobres también son muy altivos. Así que, ojo, ojo, las apariencias engañan. Basta ya de vivir indiferente, es tiempo ya de vivir en santidad. Tenemos que hacer la diferencia, mostrando el amor de Dios con el cual Cristo nos amó, para vivir en su presencia, mostrando el amor de Dios con el cual Cristo nos amó, para vivir en su presencia. Hoy basta ya de vivir en apariencia. Despierta ya, que mi Jesús está a la puerta. Conviértete y no sigas viviendo a medias, porque mi Cristo viene ya y aquí te vas a quedar si sigues en desobediencia. Porque mi Cristo viene ya y aquí te vas a quedar si sigues viviendo a medias. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hoy basta ya de vivir en apariencia. Despierta ya, que mi Jesús está a la puerta. Conviértete y no sigas viviendo a medias, porque mi Cristo viene ya y aquí te vas a quedar si sigues en desobediencia. Porque mi Cristo viene ya y aquí te vas a quedar si sigues viviendo a medias. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema con apariencia de piedad. Fíjate que la peor característica definida en estos versículos de 2 Timoteo 3 del 1 al 5 es que dichas personas tendrán esta apariencia de piedad. Pues significa que pretenden ser
personas muy religiosas, muy espirituales, pero sin tener la intención verdadera de poner en práctica sus creencias, ni tampoco de ser coherentes con lo que dicen. Dicen una cosa, pero hacen otra. Son tiempos peligrosos por esto, pues hay una intención realmente de engañar al resto, de dar una falsa impresión de que tienen buenas intenciones. Y esto, por supuesto, puede ser altamente dañino para el cuerpo de Cristo, y por ello Pablo dice, a estos evita, apártate de ellos, no te mezcles con ellos. Esta apariencia de piedad significa que existe una semejanza externa de ser bueno sin la realidad en el interior. Aparenta ser real, pero no es así. Es decir, son personas que niegan o renuncian realmente a la eficacia o a la influencia del poder vivo, transformador y regenerador del Espíritu Santo. Son personas que podríamos decir que son simuladoras, engañadoras, que muestran apariencia de piedad, pero renuncian al Espíritu Santo que transforma, que cambia. Dice Tito, en el capítulo 1, en el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Son personas que dicen que conocen a Dios, pero cuando tú le revisas su vida, sus actos, realmente son abominables ante los ojos de Dios y rebeldes. Están en rebeldía ante Dios porque conocen la palabra de Dios, pero en cuanto a su obra, no practican una buena obra, sino muestran con su ejemplo de vida que realmente rechazan el evangelio transformador de Cristo. Son engañadores, hombres perversos. Se le llama también a los profetas falsos, pseudoprofetas, con apariencia de piedad, con peligro de seducir incluso a los elegidos, si ello fuese posible. Conviene entonces, pues, estar vigilante, hermano. No todo lo que brilla es oro. Para el mundo religioso, el parecer bueno es suficiente. Algunos creen que solamente se trata de parecer bueno, de verse bueno frente al resto. Pero en realidad no se trata solamente de eso. Se trata de un cambio realmente interior, no ser hipócrita. El asistir, por ejemplo, solamente a un culto religioso y a hablar un idioma espiritual, hablar frases espirituales sin mayores frutos en su vida, no es suficiente. El lenguaje religioso es muy fácil de copiar. De hecho, uno de los grandes problemas de los ministerios a las cárceles es precisamente eso, que los presos rápidamente conocen el lenguaje religioso y hablan así de una forma evangélica. Hola hermano, ¿cómo está? Que Dios te bendiga y aleluya y gloria a Dios. Y eso lo hacen sin mayor entendimiento. ¿Cuántas personas de nosotros mismos en una congregación, en las iglesias pentecostales acá en Chile, den 3 gloria a Dios? Y la gente dice, levanta la mano, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y están pensando en cualquier cosa, no están ni siquiera pendientes de lo que están haciendo. Lo hicieron porque toda la iglesia lo está haciendo, porque el que está adelante dijo que tenía que hacerlo, y lo hacen así, sin realmente estar con un corazón contrito y humillado ante Dios. Eso ya es algo tan sencillo. Imagínense personas que realmente tienen un deseo de engañar al resto, tienen un deseo de mostrarse religioso para obtener ciertos beneficios, ciertas ganancias, pero en el fondo son personas que no están haciendo la voluntad de Dios. Fácil decir bendiciones, fácil decir hermano, fácil decir Dios te bendiga, o levantar la voz y decir amén. La gente de repente está en el púlpito y dice, ya, ¿y hay amén o no hay amén? Amén, dice la gente. Pero eso no significa que realmente la gente está entendiendo y está diciendo que se haga lo que esta persona está diciendo. El amén no es un amén verdadero. La actitud errada, por ejemplo, de pensar que por qué he ido al culto y puedo hablar religioso, entonces estoy siendo piadoso, no es verdadero. El hecho de que tú vayas a un culto, que puedas hablar lenguaje religioso, no significa que tú eres una persona piadosa. Nada que ver. No, el hecho de que tú vayas realmente por la calle y tú dices yo soy cristiano y le voy a dar unas monedas a este que está pidiendo plata, no significa ya, porque diste unas monedas, eres piadoso y eso significa que eres piadoso y nada más. Eso es una
mínima, una ínfima parte de lo que significa la piedad. La apariencia de piedad incluye, ¿sí? Eso de que tú decías del gloria a Dios. ¿Mm? O sea, la gente no entiende ni qué está haciendo. O sea, Claro. como que lo hace para no pasar como ignorante. O para repetir un rito también. Sí, pero se tienen que hacer las cosas sabiendo lo que uno... Lo que uno está haciendo, claro. Sí. Claro, y de hecho, fíjate que hay gente que, sabiendo esto, sabiendo que es interpretado como espiritual, el hermano que ora fuerte, o es interpretado espiritual, el que levanta las manos cuando se adora a Dios, lo hacen para demostrarle al resto que ellos son espirituales, o que están siendo muy espirituales, pero de repente alguien puede estar con las manos levantadas, pero pensando en otras cosas y solamente para impresionar al resto que él sí es un espiritual, no como el resto que ni siquiera levanta las manos. Entonces, y sobre todo cuando hay un tema de engañar al resto, eso es lo principal, porque todos finalmente muchas veces levantamos las manos, o a lo mejor muchos de nosotros ha dicho gloria a Dios y ni siquiera se da cuenta que dijo gloria a Dios, ni lo que significaba eso. O levanta las manos cuando alguien se está interpretando una alabanza a Dios, pero tampoco está realmente adorando con sus manos levantadas, o sea, está haciéndolo porque parece que fuera la onda de levantar la mano nomás, ¿entiendes? La moda, digamos. Es importante que si uno, imagínate siendo un hijo de Dios, se equivoca una y otra vez de esa manera y se distrae y se desconcentra y no pone atención y de repente hace cuestiones mecánicas y se vuelve un religioso que solamente está haciendo ritos, ¿qué más? Eso lo ve el que quiere engañar, porque el que quiere engañar quiere pasar por uno de los nuestros, pero en realidad no tiene la mayor intención de cambiar su vida, quiere seguir en el adulterio en el que está casado por segunda vez con alguien que sabía que no tenía que casarse porque ya conocía al Señor, él mismo igual lo hizo, se cambió de iglesia, se fue para otro lado y ahora está viviendo en adulterio, se divorció, por ejemplo, y ahora nuevamente se casó con otra mujer. No sé, hay tantas cosas, jóvenes, por ejemplo, que están fornicando, están conociendo la palabra de Dios, conociendo desde hace mucho tiempo, ya se bautizaron, ya hicieron la promesa de fe pública ante Dios, y resulta que igual fornican, pero ahí para que aparentan al resto ser todavía muy espirituales, entonces hablan lenguaje religioso en forma verbal y en forma no verbal. Ojo con eso. El mundo religioso es muy fácil de imitar, ¿eh? Parece para muchos ser suficiente el tener un lenguaje religioso. Algunos incluso hablan en lengua, y realmente no están siendo llevados por el Espíritu Santo, solamente quieren dar la impresión de que ellos hablan en lengua. Y el que conoce la Escritura sabe que el que habla en lengua, hay determinadas condiciones que Dios puso, o sea, un hablar en lenguas para edificar la iglesia, para edificarse a sí mismo. Si es para edificar la iglesia, tiene que ser con interpretación de la lengua. No se trata de empezar a hablar neologismo y palabras extrañas, ¿no es cierto? Y que nadie entienda qué fue lo que quiso decir. Solamente muchos lo hacen como para mostrarse que ellos sí que son espirituales porque hablan en lengua, etcétera. Para el mundo religioso, el parecer bueno es suficiente. Entonces, la apariencia de piedad incluye, por ejemplo, para algunos ir a la iglesia, conocer la doctrina cristiana, usar imágenes cristianas y seguir las tradiciones y ritos religiosos. Pero dichas prácticas pueden parecer bien a una persona, pero si realmente no hay actitudes internas de creer, de amar a Dios, de amar al prójimo, y realmente una adoración genuina en arrepentimiento, en sometimiento, en querer aceptar en cuerpo, alma y espíritu el ser siervo, servidor de Dios, realmente esa apariencia externa no tendrá sentido. Pablo nos previene para que no seamos engañados por personas que solo tienen la apariencia de cristianos. Bueno, cuando ya llevamos tiempo en el Evangelio y sobre todo conocemos la Escritura y hemos aprendido a relacionarnos con el Espíritu de Dios y aprendimos a escuchar esa voz de Dios, muchas veces vamos entendiendo rápidamente quién tiene apariencia de piedad y quién no tiene. Pero muchas veces es muy difícil diferenciar quién realmente es trigo y quién es cizaña. Ahora, nuestra función no es enjuiciar,
pero sí estar atento al que está tratando de engañar. Al principio puede ser difícil distinguirlo de los verdaderos cristianos, pero finalmente lo que va a predominar son sus conductas diarias. Ello va a ser lo que lo va a denunciar. Las características descritas ahí en 2 Timoteo 3, del 2 al 4, de las cuales ya hemos estudiado varios capítulos, son inconfundibles, son pecados graves. Todas ellas nos indican una verdadera falta de amor a Dios y también al prójimo. Mateo, en el capítulo 7, versículo 20, Jesús nos dio una pista. Dice, así que por sus frutos los conoceréis. O sea, el que tiene una obra infructuosa, un trabajo infructuoso, no tiene, parece, relación con una verdadera espiritualidad, una espiritualidad genuina. Si no hay amor al prójimo, si no hay amor verdadero, que es el fruto principal, realmente no hay conversión verdadera. Jesús dijo, por su fruto los conoceréis. Lo que es de Dios se conoce por lo que hace la persona, y no solamente cómo piensa, sino también por lo que hace. Por supuesto, es importante también cómo piensa. No se trata de andar por la vida regalando moneda a los pobres y finalmente pensar que abortar es bueno, o que, por ejemplo, cometer adulterio es bueno, o que cada cual es dueño de su propio destino, etc. O que hay más que un camino a Dios. Hay muchas religiones en el mundo que se compadecen de los pobres y que actúan de cierta manera, pero eso no significa piedad. Eso no significa la piedad de Cristo. No es la piedad que Cristo nos hizo en el Nuevo Testamento entender, que vamos a revisar un rato más. Debe existir una gran diferencia, hermano, entre el verdadero Hijo de Dios, que vive en santidad. Eso es importantísimo. Sin santidad nadie verá al Señor. Y realmente debe haber una gran diferencia entre el Hijo de Dios que vive en santidad de los que aparentan ser cristianos. Y seré como árbol plantado en el mar, y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas de justicia y cumplirás tu voluntad. Aguas de revelación y entenderé el misterio de tu corazón. Enciende en mí el fuego de tu espíritu. Quema en mí todo lo que me separa de ti. Fruto
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema con apariencia de piedad. El cristiano no hipócrita, el verdadero, debe reflejar lo espiritual. Colosenses 3, versículo 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y aquí hay una gran diferencia. Cuando el cristiano verdadero realmente está poniendo su vida y su atención en su vida en las cosas de arriba, en lo espiritual, está interesado en su crecimiento espiritual, en su desarrollo espiritual, en la espiritualidad de los otros. No solamente está interesado en satisfacer sus necesidades aquí en la tierra. Y tampoco está promoviendo un evangelio donde la gente satisfaga sus necesidades solamente terrenales, como por supuesto han surgido estas falsas doctrinas donde las personas muchas veces incluso hablan en lengua, pero después le ofrecen un evangelio de prosperidad, un evangelio de todo lo que tú sueñas aquí en esta vida puede ser cumplido. Si quieres mejorar tu negocio, vas a mejorarlo. Si quieres tener un buen trabajo, Dios es el Dios de la plata y el oro, y te toman, por supuesto, ciertos versículos solamente del Antiguo Testamento, porque del Nuevo Testamento no se quieren meter, porque ahí claramente está definido la piedad. Pues el Antiguo Testamento solamente se refiere más que nada a una piedad, una compasión, pero el Nuevo Testamento realmente vamos a ir viendo que ahí se define realmente lo que es la sana doctrina, y la apariencia de piedad queda revelada a la luz de las Escrituras. Colosenses 3:10 dice: y revestido del nuevo, el verdadero creyente, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, se va renovando, o sea, hay un continuo crecimiento hacia el conocimiento pleno. Un escudriñar las Escrituras es un aprender, un conocer más a Dios. Es difícil que conozca más a Dios si nunca lees las Escrituras, si nunca te relacionas, tienes comunión realmente con Dios, si pocas veces, solamente en los momentos difíciles, estás orando, realmente estás leyendo la palabra solamente en los momentos difíciles, si solamente en los momentos difíciles estás acudiendo a la iglesia, solamente porque no tienes trabajo, porque hay problemas los hijos, problemas los padres, la familia, un amigo, estás realmente acudiendo a Dios, sino es un continuo renovarte hasta el conocimiento pleno, pues hay muchas cosas que debemos renovarnos. ¿Y cómo? A la imagen, y de acuerdo a la imagen, conforme a la imagen del que nos ha creado. Colosenses 3:23, con respecto a este cristiano no hipócrita, dice que todo lo que hagáis, este cristiano verdadero, debe hacerlo de corazón, no para los hombres, sino como para el Señor. Eso es importante, que todo lo que uno hace tiene que ser para el Señor. El mundo religioso está satisfecho, hermano, con la apariencia de piedad. Y muchos, por conveniencia económica también, de algunas congregaciones, no importa que realmente el hermano esté transformado, porque es un hermano realmente, según ellos, que es un buen ofrendador o diezmero, ¿eh? Entonces, como diezma, como ofrenda, ya entendió la Escritura, sabe muy claro los diezmos y la ofrenda, y por lo tanto es un hermano verdadero. El que todavía no entiende el de los diezmos y la ofrenda, ese todavía es un gallo falso que no sabe, no entiende, y aparte que nos interesa mucho más, por supuesto, económicamente. Eso es para algunos, por supuesto, en algunas congregaciones. No estamos diciendo que todas, sino que en algunas congregaciones ocurre eso, que en realidad poco importa si realmente el hermano está siendo piadoso en su vida, sino que tiene piedad para ofrendar. Eso significa que es un verdadero hermano en Cristo. Pero el cristiano verdadero debe estar solamente satisfecho cuando alcanza esta piedad verdadera, que es agradar a Dios primeramente. Es hacer las cosas con el corazón, de corazón, como para el Señor. Dios no mira lo exterior, hermano. Dios no mira lo exterior. Dios mira el interior. Usted ve, por ejemplo, el Antiguo Testamento, cuando Samuel hablaba con Jehová con respecto a este nuevo rey que sería ungido y que ya había sido elegido por Jehová, y Samuel tenía que ir a ungir de la casa de Isaí. Dice 1 Samuel capítulo 16 versículo 7: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, no mires la hermosura, ni el parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, dijo el Señor. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos,
pero Jehová mira el corazón. Y si nosotros realmente estamos llenos de Dios, llenos del Señor, con el Espíritu Santo lleno en nosotros, realmente vamos a tener esa misma mirada de Dios. Vamos a mirar no lo que mira el hombre común, sino vamos a mirar lo que Jehová mira, lo que Dios mira, mira el corazón. Dijo Jesús sobre este tema. ¿Qué dijo Jesús sobre este tema? Veamos ahí Mateo 23. Mateo 23 del 27 al 28. Palabras de Jesús. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Y le está hablando a religiosos judíos. No le está hablando a personas que andaban ahí totalmente alejadas de Dios, sino los que se creían los religiosos de la época, los que se creían que realmente estaban haciendo la voluntad de Dios. Eran los que se lo pasaban metidos en el templo. ¿Y sabe lo que le dice a estos que eran falsos religiosos? Escribas y fariseos hipócritas, le dijo Jesús, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, se ven bonitos por fuera, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro, igual que un sepulcro, están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia, están muertos. Por fuera se ven bonitos, pero están muertos realmente espiritualmente. Así también dijo Jesús, vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos, por fuera os mostráis justicia a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Por fuera, para la foto, como diría alguien, se muestran justos para los hombres, pero por dentro, en el fondo de su corazón, son hipócritas y están llenos de pecado, como esos pecados que se mencionan ahí en 2 Timoteo 3, del 1 al 5, con respecto al carácter de los hombres de los postreros días, que no solamente están fuera ahí en el mundo secular, sino que también está ahí en la iglesia, personas que entraron pecadores a la iglesia como todos nosotros, pero se quedaron como pecadores dentro de la iglesia con apariencia de que ya están transformados, pero en realidad es una apariencia nomás y no realmente están transformados. ¿Cuántos de estos conocemos, hermano? Que los vemos un día de una manera, alabando al Señor, y después totalmente, pero lleno de maldad, que no tienen ni vergüenza. De repente hay muchos hermanos que no le dan ni vergüenza después andar después por las calles, no sé, por decirte algo muy visible, es por ejemplo el alcohólico, que está un tiempo en la iglesia adorando y después anda ahí botado o uno lo ve por ahí bebiendo, o el, por ejemplo, el que se muestra religioso pero después lo vemos saliendo de la casa que no es su casa y resulta que en señal, digamos, que está cometiendo adulterio, me refiero, o bien personas que aparentan ser religiosas pero no les cuesta nada, no se arrugan para meterse la mano a su bolsillo con cosas que no son de su propiedad, y roban fácilmente en su trabajo, en el colegio, en la universidad, en todos lados, y no les da ningún remordimiento. Lo creen justo, creen estar haciendo la justicia divina. Jesús, hermano, Jesús estaba diciendo aquí a los escribas y fariseos que la apariencia de piedad no es suficiente, sino que la piedad debería llenar el corazón y el ser interior de todos los que son fieles a Dios. No es suficiente asistir a una reunión religiosa, no es suficiente hablar lenguaje religioso bonito, sino que nuestro actuar debe reflejar la fe que predicamos. La verdad es que lo que hacemos, hermano, dice mejor que lo que hablamos. Apariencias. Ojo, hermano, con los que fingen. Ojo con los que engañan. Debes tú empezar siendo real ante el Señor y ante el resto. Pero primero, verdadero ante el Señor. Debes ser real. No vivas de apariencia. El Señor, recuerda, todo lo ve y todo lo sabe. Él es el Todopoderoso. Aprende a vivir, hermanos. Aprende a vivir sin apariencia. Aprende a identificar también los que viven de apariencias de piedad y que están ahí dentro de la iglesia.
Señor. Cuídame, Señor, yo no quiero fracasar. Tuyo soy, Jesús amado, líbrame de este pecado. Yo no quiero ser instrumento para dañar a los demás. Cuídame, yo no quiero más pecar. La mentira no es de ti. Cuídame, Señor. Líbrame, yo no quiero más pecar. En tus manos escóndeme. Hazme digno ante ti, oh Señor. Cuídame, yo no quiero más pecar. La mentira no es de ti. Cuídame, Señor. Líbrame, yo no quiero más pecar. En tus manos escóndeme. Yo me humillo ante ti, oh Señor. Cuídame. Líbrame, yo no quiero más pecar. En tus manos escóndeme. Yo me rindo ante ti, oh Señor. Líbrame, oh Señor. Líbrame, oh Señor. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema con apariencia de piedad. Hermanos, los hipócritas y engañadores, estos son los que tienen apariencia de piedad, que están ahí metidos entre nosotros. Los cristianos deben alejarse de los que son hallados hipócritas. Dice Pablo a Timoteo, a tales personas evita. Tales personas están dentro de la iglesia, de esta iglesia local, y le están haciendo daño, pues dan una imagen hacia el exterior, hacia los incrédulos, de que los evangélicos o los cristianos son personas mentirosas, que dicen una cosa pero hacen otra. Es importante que tales personas que están dentro de la iglesia y que están también, por supuesto, estos hipócritas y engañadores en todo lugar y en todos los tiempos, debemos aprender a identificarlos porque pueden hacernos mucho daño a nosotros como familia cristiana y por supuesto a todo lo que significa Dios y su obra. Siempre ha habido hombres astutos que con diversas pretensiones y halagos se infiltran aprovechándose de los que son demasiado confiados, los también que son ignorantes de las Escrituras. No leen la Escritura, entonces no saben lo que realmente dice en su conjunto, porque saberse un par de versículos, conocer los pancitos de vida y nada más que eso, vas a ser fácilmente presa de estos hipócritas y engañadores. Es necesario que conozcas bien a Dios, y ese conocimiento de Dios requiere, por supuesto, una relación con Dios, un aprovechar bien tu tiempo, un estar cerca de Dios, leyendo su Escritura, escuchando a los maestros, las enseñanzas que puedan ser dadas en las diferentes predicaciones o análisis de las Escrituras. Es importante que estés congregado, es importante que no solamente escuches la radio, sino que por supuesto asistas a la iglesia y converses con tu pastor y ojalá seas bien guiado por personas que realmente son verdaderos hijos de Dios. Externamente, estos hipócritas y engañadores son personas que muchas veces parecen muy religiosas. Profesan muchas veces decir, soy cristiano, estoy bautizado, etc.
pero sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Por su conducta pecaminosa, por su conducta impía, muestran realmente que están viviendo una vida de mentira, una vida de engaño. En sus vidas, por ejemplo, no hay evidencia real de un poder transformador de Dios en ellos. Aunque incluso estos engañadores puede que incluso que tengan algunos cambios superficiales, realmente en el fondo nunca ha habido regeneración desde adentro. Superficialmente, a lo mejor antes andaban bien por diosero en la calle, a lo mejor ahora se visten con un buen traje para ir a la iglesia, o las mujeres se ponen su falda, las que son pentecostales, y las rechazan si no van con falda. Se ponen su faldita y parten a la iglesia para impresionar que están siendo obedientes. Pretenden ser piadosos dentro de la iglesia a la vista del resto y mantienen incluso una forma de religión, pero realmente afuera de esas cuatro paredes de la iglesia local, realmente en su vida íntima y en su vida pública y en su vida privada no muestran los frutos espirituales como parte de su fuerza vital, de su inspiración para vivir su vida. Mantienen muchas veces una fachada de religiosidad, incluso en cuanto a vestimenta. El hecho que alguien se vista bien y ande con una Biblia bajo el brazo no significa que es un transformado. Hay muchos engañadores en eso. El hecho que tenga una apariencia física con, no sé, por decirte, una mujer de pelo largo, que no se corta el pelo, no significa que realmente es una mujer religiosa, transformada, verdadera, hija de Dios. Que, por ejemplo, ofrende, no significa que sea una persona realmente transformada. Que ayude al pobre, de repente, al que está ahí haciendo malabares ahí en una esquina y le abre su ventana y le tira unas monedas, y no significa que realmente es una persona que ama al prójimo. No implica necesariamente eso. Un lenguaje religioso que hable bonito, hermano, y aleluya, y gloria a Dios, y vamos a ir a la presencia de Dios, y esto aquí, acá, y se saben, pucha, yo de repente cuando, no sé si a usted le pasa lo mismo, pero hay oraciones que son aprendidas ahí en la iglesia, o sea, tú vas a esa congregación y del pastor para abajo oran de la misma manera y los hermanos aprenden, y incluso los que todavía ni siquiera han sido transformados aprenden la misma forma de orar. Vas a otra congregación y te encuentras incluso con la misma forma de orar que hay en esa congregación. O sea, la gente, el lenguaje religioso es copiable, así como tú puedes aprender inglés, puedes aprender francés, puedes aprender cualquier idioma, también puedes aprender lenguaje religioso y engañar al resto. Alguien puede hablar como chileno, pero no ser chileno. Alguien puede hablar religioso, pero realmente no ser religioso. Su conducta realmente es lo que importa, es lo que validará lo que dice que piensa y lo que hay en su corazón. Estos hipócritas o engañadores quieren a la vez ser religiosos y mantener sus pecados. Son personas tibias. Es el terrible retrato, hermanos, de cristianos apóstatas de los últimos tiempos, donde la fe ha decaído. Una mezcla de paganismo, muchas veces enmascarado bajo el nombre de cristianismo. Una mezcla de cuestiones, cultura pagana y cultura cristiana. Su objetivo muchas veces de estos hipócritas son sentirse bien consigo mismo en cuanto a su espiritualidad. No es solamente de engañar y tengo la intención de engañar, sino solamente muchas veces quieren sentirse como que algo rico sienten siendo espiritual, y su espiritualidad la inventan de una manera, la mezclan con otras cuestiones de doctrinas orientales, y entre María, los santos y otras cosas, no sé, tantas cuestiones, ¿no es cierto? Y los evangélicos tienen lo mismo, ¿no es cierto? Mezclan diferentes creencias, no importando si cumplen las normas divinas, y muchas veces lo hacen porque así están bien, viven cómodos, pero no están dispuestos realmente a hacer la labor que Dios manda en las Escrituras. No están realmente dispuestos a ese poder transformador del Espíritu Santo en ellos. Muchos de estos hipócritas se aprovechan de sus cargos eclesiásticos. Lamentablemente hay hipócritas también que están en cargos importantes en la iglesia. Y por supuesto estos sacarán provecho económico de otros fieles, y no solamente provecho económico, algunos incluso provecho sexual y de otro tipo, hermano. Lamentablemente nosotros debemos estar atentos. Somos una iglesia que
está así, Dios la ha hecho así, y Dios son sus planes. Él quiere que nosotros seamos personas que realmente dependamos de Él, que no nos creamos autosuficientes, decir, no, si yo sé clarito quién es sí, quién es no, quién es oro y quién es oro verdadero y quién es oro falso. Pero no es así, no es tan fácil. Debemos tener una dependencia, debemos estar aprendiendo a conocer al Señor día a día para cada vez crecer más, llegar a la perfección, a la estatura de Cristo. Y algunos siguen conocimientos nuevos, alguien trae un nuevo conocimiento, algo interesante, y no saben que este es un hipócrita que está tratando de meter una falsa doctrina en la iglesia. Y muchas veces, ¿no es cierto?, estos hipócritas no buscan ser realmente fieles de Dios, sino que lo que le importa realmente es engañar, obtener provechos, ciertas cuestiones que ellos desean. No significa que un provecho económico, sino que el sentirse ellos bien y listo, suficiente. Aunque el espíritu de error pueda estar libre por un tiempo, Satanás no puede engañar a las naciones e iglesias más allá de lo que Dios permite. Y eso es bueno. Sabemos que estamos bajo la protección de Dios, y si estamos en Cristo y Cristo en nosotros, vendrán intentos de hacernos engañar, y tal vez por un tiempo capaz que caigamos, pero finalmente el que triunfa acá es el Señor. Los engañadores religiosos degenerarán continuamente e irán de mal en peor. Dice 2 Timoteo 3, capítulo 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y también siendo engañados. ¿Cuántos de estos hipócritas y engañadores están hoy día en las iglesias, pero ellos mismos están engañando a otros, pero a su vez se están engañando a sí mismos? Y creen que están en una muy buena relación con Dios, cuando en la vida práctica no es así. Las apariencias engañan. Los que se ven muchas veces felices, no realmente siempre es así. Todo lo que ves no siempre es así. Debes pedir espíritu de discernimiento para no ser engañado. Necesitas una buena comunión con Dios. Necesitamos, hermano, estar llenos del Espíritu Santo, pues los que aparentan ser buenos no siempre lo son. Decir si no me ha faltado nada para vivir, y en mi caminar apareció tu voluntad. Quiero andar en tu verdad, agradarte solo a ti. Tus detalles, tus abrazos revelan que estás aquí. El susurro de tu aliento quema dentro de mí. ¿Qué podría decir si en tu presencia es mi deseo vivir? El llorar, cantar y reír de
es porque estás aquí. Quiero hacer tu voluntad, agradarte solo a ti. Crea en mí un espíritu nuevo, crea en mí tu corazón. Quiero hacer tu voluntad, que nada interrumpa nuestra intimidad. Crea en mí un espíritu nuevo, crea en mí tu corazón. Quiero hacer tu voluntad, que nada interrumpa nuestra intimidad. Crea en mí un espíritu nuevo, crea en mí tu corazón. Quiero hacer tu voluntad, que nada interrumpa nuestra intimidad. Crea en mí un espíritu nuevo, crea en mí tu corazón. Quiero hacer tu voluntad, que nada interrumpa nuestra intimidad. Crea en mí un espíritu nuevo, crea en mí tu corazón. Quiero hacer tu voluntad, que nada interrumpa nuestra intimidad. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema con apariencia de piedad. ¿Qué es la piedad, hermano? Según la Biblia. La piedad, más conocida por todos, es lo que realmente, si usted quiere saber qué es la piedad, mira a Jesucristo. Mira a Jesucristo cuando vino al mundo por primera vez. Cómo Él se apiadó de los ciegos, devolviéndoles la vista, de los leprosos sanándoles su piel, de los hambrientos dándoles de comer, y así sucesivamente. Libró a muchas personas de sus enfermedades. En el Antiguo Testamento, generalmente, esta palabrita piedad es un sinónimo de compasión, de misericordia de parte de Dios para con los hombres, para con su pueblo Israel también. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, especialmente en las epístolas de Pablo, aprendemos realmente lo que es la piedad, la doctrina, el misterio de la piedad. Y ya tiene ahora un nuevo significado, un significado más amplio, más potente. Esta piedad significa dedicación a Dios, devoción a Dios, cumpliendo todos sus mandatos, especialmente los mandatos que Dios transfirió al mundo a través de Cristo. Es decir, otro significado de la palabra piedad es haciendo énfasis en la vida práctica del cristiano. La doctrina que es conforme a la piedad, eso es lo importante, que es una doctrina en base a la piedad de Dios que nosotros imitamos. Es esa piedad que tuvo Dios con la humanidad, en haber mandado a su Hijo Jesucristo al mundo para anunciar el reino de Dios a una humanidad perdida, a una humanidad totalmente alejada de Dios sin ninguna posibilidad de salvación propia. ¿Y qué hizo Dios en su piedad? Sacrificó a su Hijo para obtener la redención, el perdón de todos los pecadores que confíen en este sacrificio. 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente, es categórico, son estos versículos. No es que puede que sea, sino dice indiscutiblemente,
Grande es el misterio de la piedad. Y aquí define algo. Mira, interesante lo que define. Dice, Dios fue manifestado en carne, primero que nada. Luego, justificado en el Espíritu. Visto de los ángeles. Predicado a los gentiles. Creído en el mundo. Recibido arriba en gloria. Es interesante, estos versículos son súper interesantes porque contienen el secreto del misterio de la piedad. O sea, hermano, es importante que usted estudie estos versículos y trate de meterse en esto para que entienda lo que es la piedad de Dios. La piedad que nosotros también debemos manifestar, copiando la piedad de Dios. ¿Qué quieren decir estos versículos? Que la piedad en el nuevo pacto es la doctrina cristiana puesta en acción tal como la puso Dios en esta tierra. Es la doctrina cristiana puesta en acción, vivida y practicada en la carne como la practicó Cristo. Y en el Espíritu, como Él mismo fue justificado. Es esta doctrina donde nos hace entender a nosotros que nuestro obrar acá en la tierra debe ser tan vistoso que los seres espirituales, los seres celestiales, como los ángeles, ven nuestras obras, tal como Cristo fue visto de los ángeles. Que nosotros debemos ser parte de esa predicación al pueblo incrédulo. Nuestro obrar, nosotros mismos predicados a los gentiles, como Cristo fue predicado a los gentiles, como Él fue creído en el mundo, así nosotros, en nuestro obrar, que nuestro obrar sea coherente con nuestro pensar, de tal manera que seamos creídos por los otros seres humanos, que ellos crean realmente en nosotros, por lo que ven en nosotros, no por lo que decimos, sino por lo que ellos ven en nosotros. Es esta forma de vida piadosa lo que será bien recibido por el glorioso Dios, tal cual fue Cristo recibido arriba en gloria. Eso, hermanos, es la piedad, misterio de la piedad. Sé que es súper denso poder entender esto. En otras palabras, hermano, la piedad no es solo estudiar el Evangelio y escudriñar las Escrituras y leer pancitos de vida, sino también vivir practicando el Evangelio del reino de Dios. Viviendo en la carne, pero siendo justificado en el Espíritu por nuestro Cristo. Viviendo también en el Espíritu de Dios. Siendo visto, observado por los ángeles. Con nuestro actuar, predicándole al resto. Pues si predicamos, pero no practicamos, en realidad eso no es piedad. Predicar filosofía humana y practicar ritos y costumbres humanas no es tomado como piedad. No es tomado como piedad. Así que, hermanos, mirad, como dice Colosenses 2:8, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ojo, ojo, que de repente los estatutos de la iglesia, huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, nos quieren engañar y sacar de la palabra. Lo que dijo el líder de ese grupo religioso, que suena muy bonito lo que dice. Ojo, huecas filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de hombres, que nos quieren sacar de la verdad que es Cristo. Ejercitar la piedad, hermano, es no practicar ni predicar tampoco leyendas profanas, ni mitos religiosos, ni costumbres humanas. No, es que la costumbre de esta congregación es así. La costumbre que nosotros tenemos es de esta forma. No importa que
eso sea contrario a la Escritura. No, si la costumbre de la iglesia tiene que ser de acuerdo a las Escrituras. Si hay algún rito religioso, tiene que ser de acuerdo a las Escrituras. ¿Cuál rito religioso usted conoce? Practicar la cena del Señor, por ejemplo. Pero hacerlo de corazón. No como para los otros hombres, sino como para Dios. Entonces, ejercitar la piedad no es solamente creer, sino practicar el evangelio del reino de Dios. Escudriñando, por supuesto, las Escrituras para saber cuál es ese evangelio. No lo que cuenta alguien por ahí, un nuevo misionero que viene ahí con una nueva idea. No, hermano. Escudriñando las Escrituras. Viendo si lo que estoy hablando es verdad o es mentira. 1 Timoteo 4, versículo 7, dice: desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Dios quiere que no solamente desechemos cuestiones que no corresponden a las Escrituras, sino que nos ejercitemos, crezcamos vigorosamente en la piedad. En otras palabras, ejercitarse en la piedad es también predicar y practicar la sana doctrina cristiana. Dice 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, como lo que está pasando hoy día, ¿verdad? En muchos lugares, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos, y enseñarán cuestiones de sus propios deseos. Y así usted, por ejemplo, ve libros cristianos o tipos que cobran suculentas sumas por hacer un seminario para mejorar cierto carácter cristiano. Y han hecho de esto un negocio y mezclan una cuestión que se llama desarrollo de acuerdo a una mentalidad positiva, una actitud cristiana basada en una actitud mental positiva y no de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces hacen una mezcla, la gente sale maravillada, ¿no? Que habla súper bien, el tipo aprendió cualquier cantidad. No aprendió Escritura, fíjese. Fue a un seminario de eso y lo único que aprendió fue técnicas psicológicas para enfrentar ciertas situaciones de la vida. Técnicas psicológicas, nada más. Filosofías para enfrentar ciertas situaciones y no de acuerdo a la palabra. Incluso en contra de la palabra, eso es lo más terrible. Porque está bien de repente ayudarse de algunas cuestiones, ¿no es cierto? Pero que vaya en contra de la palabra es el problema. Dice Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, lo que está de acuerdo con la palabra. El ejercicio físico, hermano, es bueno ejercitarse. Es bueno para la salud del cuerpo el ejercicio físico, eso usted lo sabe. Pero su beneficio solo queda en esta vida. Mientras la piedad, ejercitarse en la piedad, es útil en esta vida y en la vida venidera, la vida eterna que Dios nos concede a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. 1 Timoteo 4:8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Los verdaderos hermanos, los verdaderos hombres de Dios, huyen de las fábulas, huyen de las costumbres de hombres, huyen de los estatutos de hombres que contradicen las Escrituras, huyen de los mitos religiosos, huyen de cuestiones mundanas. 1 Timoteo 6, del día al 11, dice la palabra, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, como estos maestros que aparecen por ahí, que escriben libros, o que tratan de, como le decía yo, de hacer seminario y cuestiones por las cuales cobran buena suma de dinero. La palabra dice,
porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, mujer de Dios, también, por supuesto, incluye todo esto. Huye de estas cosas y sigue la justicia, sigue la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, tal cual la hizo Cristo, siendo imitadores de Cristo, imitadores de Dios en cuanto a la piedad. ¿Quieres conocer más de lo que significa ser piadoso? Examina la vida de Cristo. Entiéndela, compréndela. Comprende el misterio de Dios de venir a salvar esta humanidad. Cómo se hizo carne, cómo habitó entre nosotros, cómo fue visto por los ángeles, predicado al mundo entero, creído y recibido arriba en gloria. Debemos apartarnos de todo indicio de impiedad. O sea, apartarnos de iglesias también que predican doctrinas de hombres, fábulas y otras mentiras. Apartarnos de todo pecado que, por supuesto, todo pecado nos aleja de Dios. Cualquier pecado nos aleja de Dios. Y tratar de hacer lo correcto. A hacer lo correcto. No tratar, a hacer lo correcto. Vivir sobria, justa y piadosamente. Dice Tito 2, del 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, renunciando al pecado y a los deseos de placer y de todo tipo, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y nuevamente esa palabrita, piadosamente. Es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que estamos aquí. Cuando nadie te ve, tú sabes, Dios te ve. Frente a Él no te puedes esconder. Frente a Él no hay apariencias. Se ve, hermano, la apariencia frente a Dios. Y la apariencia de piedad se puede ir también ante Dios, si tú estás dispuesto a hacerlo. Si no fuera, hermano, porque Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nos reviste de su justicia y de su gloria y de su gracia. Nos reviste de su justicia y de su gracia. No hay nadie que aprobaría el estar sin pecado. Pues finalmente, a diario, de algún u otro modo, pecamos. Pero que esto no sea un ejercitarse en el pecado, sino que sean errores que cometemos, pero de los cuales nos arrepentimos y Dios, con su gracia, con su justicia, nos reviste. Es por su gracia, por la gracia de Dios y su perdón, que aún a pesar de todas tus imperfecciones, puedes ser llamado instrumento de Dios. Tu justicia queda lejos, hermano. Tu justicia queda lejos de la perfección de Dios. Todo esto es por gracia. Solo es por su gracia, pero no una gracia de la cual nos podamos aprovechar, sino revestido de su gracia, por su gracia, pero para mirar hacia Cristo, mirar su perfección, para ver a través de sus ojos y de su vida cómo Él practicó la piedad. Solo es por su gracia que permaneces vivo aún y no has sido fulminado por haber pecado hoy día. Solo es por su gracia que permaneces vivo siendo llamado su hijo. Gloria a
gracia en nosotros abundó y su fiel misericordia en nosotros se mostró. Gloria a Dios, pues Él no mira nuestra grande iniquidad. Bondadoso nos reviste de justicia y santidad. Gloria a Dios, por siempre. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Gloria a Dios, a quien complace recibir nuestra oración, nuestros cantos de alabanza, nuestra pura adoración. Gloria a Dios que aquí nos une en perfecta y dulce paz, por su diestra protegidos, alumbrados por su faz. Gloria a Dios, por siempre. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Gloria a Dios, por siempre. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Gloria a Dios que de fe pura llena nuestro corazón y del Hijo que ama tanto nos concede el sumo don. Gloria a Dios que en abundancia bendiciones Él nos da. Y si esto es en la tierra, en el cielo ¿qué será? Gloria a Dios, por siempre. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Gloria a Dios, por siempre. Gloria a Dios, oh gloria a su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Estamos escudriñando las Escrituras hoy con el tema con apariencia de piedad. El fin se acerca y estamos al borde de tiempos peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos. Pues ya vemos, hermanos, que existen en el mundo falsos líderes cristianos que tienen apariencia de ser sabios, piadosos, humildes, incluso algunos de lastimar su cuerpo, pero en la práctica no pueden ocultar sus apetitos pecaminosos. Muchos de ellos imponen doctrinas y mandamientos de hombres, como por ejemplo, como dice la palabra, como no manejes esto, no toques esto otro, no gustes de esto, esto no te conviene porque esta comida no sirve, etc. Colosenses 2:23 dice, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Tienen, hermanos, sin duda apariencia de sabiduría, con su supuesta piedad, con su falsa humildad, con su severo trato del cuerpo,
pero de nada sirve frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa de los cuales se alimentan diariamente. Su amor por el dinero, por las cosas materiales, su falta de amor al prójimo, el convertir también, por ejemplo, el Evangelio de Cristo en un negocio, también la fornicación, el adulterio y otras prácticas secretas que contradicen la palabra de Dios. Estamos llegando a una era eclesiástica complicada, donde está plagada de esta clase de movimientos peligrosos que aumentan a nivel mundial, con ímpetu, con fuerza, a medida que se acerca el fin. Mateo 7, del 15 al 17, Jesucristo nos advierte, dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Tienen apariencia de oveja, están vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. Jesús dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos? ¿Acaso se recogen uvas de las zarzas? ¿Acaso se recogen higos de los abrojos? O que también quiere decir higos de los cardos. Así dice Jesús: todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Mateo 24, del 11 al 12, también dice el Señor: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesús está hablando de los últimos tiempos. Mateo 24, 24, dice Jesús también: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y claro que se escucha por ahí, cosa que usted busque por internet, hay algunos que se creen en Cristo. ¿Cuántas sectas también hay por aquí? ¿Cuántas sectas hay por ahí también que dicen que un profeta, un falso profeta, para nosotros un falso profeta, para ellos un profeta verdadero, que anunció tal o cosa? Por ahí hay alguna iglesia, una iglesia que habla que Elías está con nosotros. Hay otra iglesia por ahí, ¿no es cierto?, que se formó a nivel mundial hace muchos años atrás y le llaman el profeta Mahoma. Hay otros que hablan de otros que trajeron evangelios y nuevos y los conocidos mormones, etcétera, que han mezclado la palabra de Dios con otras cuestiones que no tienen nada que ver. Y la gente cae como mosca en su ignorancia. Si solamente investigaran un poco en lo que están metidos, se darían cuenta de la falsedad. Los falsos profetas y falsos maestros también están anunciados ahí por el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2, del 1 al 2. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, no abiertamente, si esto no es a la vista de todo el mundo para que todos los vean, sino está encubierto, de tal manera que hay que tener una buena comunión con Dios, un buen conocimiento del Dios vivo, en todo sentido, para poder entender que hay herejías destructoras. Dice la palabra: estos falsos maestros introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán, dice, al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. El otro día veía por internet un tipo que le escribía una canción a María, y se llamaba algo así como corredentora, como si Cristo necesitara otro redentor asociado, porque su sacrificio no sirve suficiente, necesita un corredentor. Imagínate hasta dónde ha llegado la mentira, por ejemplo, de llegar a entender y a enseñar eso, que María es corredentora de Cristo. ¡Qué mentira más salvaje, más increíble! Y eso lo creen los marianos. Creen que Cristo es su Salvador, pero que María es corredentora con Cristo. Es increíble que eso se enseñe y está amparado, ¿no es cierto?, por la gran iglesia mundial católica que enseña esas cosas. Pero gracias a Dios todavía hay católicos que entienden clarito la Escritura porque la leen y entienden que María es
es la madre aquí en la tierra de Jesucristo hombre, pero no es la madre de Dios a nivel universal. Hermanos, han entrado los falsos maestros, que incluso muchos de ellos han salido del papado, por ejemplo, hombres a nivel mundial. Ni qué decir también, por supuesto, falsos maestros a nivel de los países orientales, que enseñan cuestiones contrarias a las Escrituras. Y ahí está la gente, siguiendo esa herejía destructora, que aún niegan al Señor que los rescató, que atraen sobre sí mismos, según dice Pedro, destrucción repentina. Y muchos de ellos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y claro, hay muchos que están injuriando actualmente el camino de Dios, enseñando esas cosas, diciendo que ya, no, Cristo no fue un sacrificio perfecto, en el fondo. No lo dicen de esa misma manera, pero lo dicen de otras maneras. Que los que son entendidos de las Escrituras pueden darse cuenta. Y los que también tienen muy buena comunión con Dios. Espíritus engañadores. Significa que estamos en los tiempos de la apostasía. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Escucharán doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Y eso se muestran muchas veces religiosos, con apariencia de piedad, pero en el fondo no están practicando la piedad de Dios, el misterio de la piedad. Pero estos fariseos, estos religiosos hipócritas, estos religiosos falsos que viven de falsas apariencias, de falsas doctrinas, de espíritus engañadores, incluso de doctrinas de demonios, que tienen una apariencia de piedad, serán juzgados. Y hay juicio en el gran trono blanco para ellos. El Señor les dará su paga. Y según las Escrituras serán lanzados al lago de fuego. Todos los que viven deleitándose en el pecado, aunque hablan con lenguaje religioso, a pesar de que aparentan ser religiosos, a pesar de que están vestidos como religiosos, a pesar de que tienen una piedad a la vista, pero en el fondo es una apariencia de piedad por lo que hacen, cómo conducen su vida en cuanto a la relación con el pecado. En los tiempos de Cristo había fariseos hipócritas, y en nuestros tiempos también los fariseos hipócritas, los que tienen apariencia de piedad, existen. Oye, yo soy Fobo Flow, trayendo palabra pa' tu corazón aquí con PQ. Señor, perdóname por tus pecados, quiero seguir a tu lado. Ayúdame a esforzarme, a dejar todo lo malo. Ya no quiero más, no más. Que el diablo se meta ya no más, porque eso me
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el tema con apariencia de piedad. Y así estamos llegando, hermano, al final de este capítulo y de esta serie también. Hemos recorrido a lo largo de 33 semanas que vivimos en un mundo asediados por el pecado. Eso no es todo lo que habla la Escritura al respecto. La Escritura habla mucho más de esto. Es tu obligación, tu misión, escudriñar las Escrituras. Hemos visto nosotros desde el origen del pecado y sus consecuencias, y cómo el pecador se enfrenta a la ira de Dios y a la gracia de Dios. Hemos visto también que muchos malos consejos nos pueden asediar hoy día. Consejos malos que vienen de personas con apariencia de piedad también. Revisamos también los pecados sexuales que asedian a los cristianos, de los cuales muchos cristianos creen que no es tan grave. Pero la Escritura es clara con respecto a los fornicarios y los adúlteros o los homosexuales. ¿Cuál es su destino? Revisamos también cómo los cristianos podemos ser partícipes de un mundo idólatra y tener apariencia de piedad y de ser muy religiosos, pero muchos de ellos terminan practicando grave idolatría. Y no estamos hablando solamente de los católicos que adoran a imágenes. Por supuesto, hablamos de mucho más. Hablamos también de todas estas adicciones que existen hoy en este mundo virtual, en este mundo tan entretenido de las pantallas, que te alejan de Dios. Que muchos de ellos aparentan también ser muy religiosos, pero después se van a sus casas y viven condenados a tener los ojos ahí pegados en las pantallas y no estudian las Escrituras y no les interesa la palabra de Dios. Hemos revisado también que muchos de estas personas con apariencia de piedad en estos tiempos en que vivimos asediados por el pecado, tienen pecados ocultos. Muchos claramente manifiestan síntomas de egoísmo y cómo también los pecados pueden afectar la comunión entre los cristianos. Vimos cómo los cristianos pueden ser religiosos, pero también vivir en el desenfreno de este mundo. Finalmente, hemos dedicado una serie de capítulos para analizar 2 Timoteo capítulo 3 del 1 al 5, donde hemos estudiado estos que tienen apariencia de piedad, pero son soberbios, son vanagloriosos, fuera y dentro de la iglesia. Cómo incluso la vanagloria dentro de la iglesia está encubierta y puede dañar mucho la vida y la maduración del cristiano. Revisamos cómo la pereza paraliza al cristiano, cómo la avaricia, cómo la murmuración, la envidia, también están ahí dentro de los que tienen apariencia de piedad. Cómo muchos de esos jóvenes que están metidos en las iglesias con apariencia de piedad, incluso dirigiendo a otros jóvenes, son desobedientes a sus padres. También revisamos un poco sobre el ser ingratos unos con otros, el no tener afecto fraternal, pero vivir una vida de apariencia de piedad. Cómo la gente ama en privado los deleites y prefiere dedicarle mucho tiempo a sus deleites de placer carnal, de diferente índole, que crecer en la palabra de Dios y en el conocimiento de Dios. Cómo entre nosotros, los religiosos, están también los que aborrecen lo bueno, lo de Dios. Cómo entre nosotros también hay blasfemos, injuriosos, que no solamente con su accionar injurian o blasfeman contra Dios, sino que blasfeman e injurian al prójimo. Hablamos sobre también los infatuados, los impetuosos,
Los intemperantes, estos que tienen falta de dominio propio y que tienen apariencia de piedad, pero están ahí entre nosotros. ¿Cómo están estos implacables, estos desleales, que están también entre nosotros y tienen apariencia de piedad? Y no respetan ni los pactos divinos, ni tampoco las normas entre nosotros. También hemos revisado también los calumniadores, cómo la calumnia, el falso testimonio, está dentro de las iglesias, en estos religiosos que aparentan piedad. Cómo incluso se ha instaurado la crueldad como una forma de vida entre los cristianos. Y no es posible, como decíamos en su oportunidad, que existan, por ejemplo, supuestos religiosos piadosos que están a favor del aborto y practican el aborto. La apariencia de piedad. La piedad, esa que debemos practicar, debe producir, hermanos, frutos de amor. Y es una poderosa arma también frente al enemigo. Segunda Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, no un poco nomás, toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y a la virtud conocimiento. Es bueno conocer la Escritura, ¿se da cuenta? Al conocimiento, dominio propio, para dominar esa intemperancia, para ser temperantes, para tener esta templanza, un fruto del Espíritu importantísimo. Y a este dominio propio, paciencia, ser pacientes. No todos tenemos las mismas habilidades o las mismas capacidades, el mismo entusiasmo o la misma porción de fe, y no todos se nos manifiesta o se nos muestra abiertamente el amor a Dios y el amor al prójimo. Y a la paciencia, dice la palabra, hay que agregarle la piedad. Qué importante es la piedad, porque de la piedad estamos a un paso del afecto fraternal y del afecto fraternal al amor. Si no practicamos realmente la piedad, no habrá amor en nosotros. Recuerde, la Biblia nos enseña cuál es realmente la verdadera piedad. Ahí sale, escudriña las Escrituras. Y un resumen aparece ahí en el misterio de la piedad que hemos analizado hoy día. Lo que debemos de aprender y practicar, hermanos, es primeramente la piedad, el amor fraterno que se demuestra con este amor, esta caridad hacia el prójimo, hacia el hermano necesitado y, por supuesto, a la obediencia a Dios. Segunda de Pedro 1:7 nos habla de esto. La piedad con el afecto fraterno y el afecto fraterno con el amor. La mayoría de las iglesias cristianas de hoy día no solo no practican la piedad, sino casi nunca se les ve una acción de amor al necesitado, al prójimo. Solo religiosos que se juntan, se reúnen para cantar un par de alabanzas, escuchar la palabra de Dios, orar juntos y calabaza, cada uno para su casa. Una iglesia que no afecta hoy día el medio en que está inserta. ¿Cuántas iglesias hay en todos lados, aquí por lo menos en Chile? En una cuadra, en una manzana hay más de una iglesia. ¿Y está realmente esa iglesia afectando el barrio? Prácticamente es nula, salvo pueblos pequeños. Pero hoy día, ¿cuánto afecta una iglesia al entorno? Afecta más un club deportivo en un barrio que una iglesia. 2 Corintios 6:7. En palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. La verdadera congregación cristiana, hermano, aún en estos tiempos peligrosos, aun cuando estamos asediados por el pecado, debe estar apoyada por el poder de Dios,
por el Espíritu Santo en nosotros. Y es la que se conduce, la verdadera congregación cristiana es la que se conduce con la justicia divina y la verdad del Evangelio de Cristo practicándolo. Incluye yendo a los perdidos. Incluye yendo a la oveja perdida. Es cierto, hermano, que cada uno de nosotros dará cuenta ante Dios. Pero también es cierto que no debemos descansar en esto y decir cada uno dará cuenta, sino realmente cada uno de nosotros, aparte de dar cuenta algún día ante Dios, no solamente daremos cuenta de nuestros actos personales, de nuestra vida privada o de nuestra vida pública, sino de lo que realmente hemos hecho en cuanto a lo que se refiere al amor al prójimo, al ir por el necesitado, por el que no conoce a Cristo, a buscar al que está herido, al que se ha apartado, o al que aún ni siquiera conoce a Dios. Una piedad sin hipocresía, una religiosidad realmente piadosa. Todo, por supuesto, no en nuestras propias fuerzas. Si en nuestras propias fuerzas esto no se puede. Es que la gente, cada cual, tiene su pensamiento. Esto se hace con la palabra y el poder de Dios, apoyados por el poder de Dios, sin apartarnos nosotros mismos de la verdad, siguiendo la sana doctrina, guiados por el ejemplo de piedad de Dios, de Cristo, creído, predicado, visto por los ángeles, armados nosotros mismos de rectitud, con la rectitud y la justicia que Dios nos da y nos fortalece. No es fácil sentarse en una banca y luego, sin entender las Escrituras, tratar de hacer la palabra de Dios. Hay que sentarse en esa banca, hay que poner atención, hay que doblegar nuestro espíritu ante la presencia de Dios día a día. Doblegar nuestro entendimiento al conocimiento de Dios. A que muchas de nuestras creencias, de nuestras grandes creencias, deben desaparecer ante la verdad absoluta de Dios. Practicar la piedad es deshacernos del viejo hombre, de nuestra pecaminosidad. Practicar la piedad es estar también armados de toda la armadura de Dios. Y nosotros debemos ponernos armadura. No podemos combatir contra las huestes de maldad que se deleitan en estos falsos hermanos sin nosotros mismos estar armados con el poder de Dios. Estos falsos hermanos que tienen apariencia de piedad y que están siendo consumidos por el pecado, por este mundo en los tiempos peligrosos. Estos hipócritas, engañadores, que muchas veces sacan provecho de la inocencia de muchos hermanos y de la ignorancia también de muchos hermanos. Estos engañadores que en realidad no están dispuestos a practicar la piedad, no están dispuestos realmente a cambiar para bien, que están ahí entre nosotros, pero que no son realmente de Cristo. Vivimos en este mundo asediados por el pecado. Estamos en tiempos fáciles del punto de vista, a lo mejor, de las comodidades, pero difíciles también por esas mismas comodidades, pues nos hemos ido acostumbrando a las comodidades y practicamos muchas veces nuestra religiosidad y con eso nos creemos satisfechos. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Dios en su misteriosa redención? Fue manifestado en carne,
vivió en la carne, fue tentado en la carne, pero sin pecado. Fue justificado en el Espíritu. Fue visto no solamente por los hombres, no solamente por Dios, sino por los ángeles, por los seres espirituales. Cristo fue predicado a los gentiles, y en nuestra labor predicar a los gentiles no solamente de palabra, sino de obra. Cristo, creído en el mundo, y nosotros también, a pesar de estar metidos en este mundo cómodo, que vive también cómodamente en el pecado, debemos presentarnos desde dentro y hacia afuera, de tal manera que lo que pensamos sea igual a lo que hacemos, para que seamos realmente creídos, para que realmente seamos creídos en el mundo. Y ser como Cristo, algún día recibido en gloria. Apariencias. La apariencia de piedad. Si estás lleno de apariencia, y aunque pretendes ser un religioso feliz y ocultas tu realidad, hoy puedes acordarte de Dios, del que todo lo sabe. Deja sentir su perdón. Si hoy día te das cuenta que no estás realmente viviendo una vida conforme a la piedad de Dios. ¿Quieres dejar de ser un religioso? Deja sentir hoy día su perdón y arrepiéntete, para que te libere de la opresión del pecado, para que seas realmente libre del pecado y por su misericordia seas libre de toda apariencia de piedad y practiques realmente la verdadera y sana doctrina, esa de la piedad de Cristo que nos enseñó, que Él nos enseñó. Es cierto, vivimos en un mundo asediados por el pecado, pero eso no justifica que a diario nosotros practiquemos el pecado hasta sin remordimiento. Eso no justifica que, porque la forma religiosa en nuestra congregación es así, nosotros justificamos, de acuerdo a los estatutos, que tal o cual persona que está en pecado siga pecando y sigamos nosotros esperando y lamentablemente en esa espera que esa persona le haga daño a la iglesia. Apártate de ellos, dice la palabra. Ándate, por supuesto, a ayudarles, cuando puedas ayudarles. Pero cuando ya francamente descubres que no hay una real intención de cambio, la Biblia dice, a estos evita. No vivas de apariencias. Tu religiosidad la ve Dios, principalmente. No sirvas a los hombres. Sirve primeramente a Dios. Si sirves primeramente a Dios y tu corazón está de acuerdo al corazón de Dios, entonces podrás decir que has sido libertado de toda apariencia de piedad. Si vivo es porque tú vives. Soy salvo, pues tú me salvaste. Si hoy canto, tú me diste alegría. Si hoy ando,
sufrías por mí, tú pensabas en mí. Tú viniste a cambiar mi tristeza en canción y mis noches en días. Si hoy tengo lugar, si me espera un hogar, te lo debo a ti. Yo no tengo recuerdos amargos, porque todos, Señor, tú te los has llevado. De aquello que fue mi vida, mi historia, de tu fidelidad solo tengo memoria. Es que tengo mil razones que declaran tu grandeza, lo que tengo y lo que soy, te lo debo a ti, te lo debo a ti, que viniste a morir para darme alegría. Tú cargabas la cruz, tú sufrías por mí, tú pensabas en mí. Tú viniste a cambiar mi tristeza en canción y mis noches en día.